Bueno, recibo un cordial saludo, profesor. Le saluda el alumno Zulca de Jarano Diego Jean-Pierre. El día de hoy voy a exponer lo que es la parte de guerras, poderes y dependencias, un mundo transformado, que es del tema y es de la evaluación parcial de la unidad 2. El curso es del Perú y el Perú y el mundo en los siglos XX y XXI. En primer lugar vamos a hablar sobre el mundo entre guerras, ya que dice que el siglo XX estuvo marcado por dos guerras globales que transformaron profundamente la economía y la política mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial, el orden estaba dominado por imperios coloniales como el británico, el francés, el alemán y entre otros más. Y tras la Segunda Guerra Mundial este orden colapsó y dio paso a nuevas formas de dominación, el neoimperialismo, ¿no? Y entonces también el mundo se dividió en dos bloques, que es un bloque capitalista, que estaba liderado por Estados Unidos, y un bloque socialista, que estaba liderado por la URSS, iniciando la Guerra Fría. Y más adelante tenemos el colapso del imperialismo tradicional, que en esto el imperialismo tradicional implicaba el dominio militar y político directo sobre territorios coloniales. Las guerras mundiales debilitaron a las potencias europeas, la destrucción física, las crisis económicas y presiones sociales internas aceleraron su retirada de las colonias. El auge de movimientos de descolonización en Asia, África y el Caribe marcó el fin de este sistema. En América Latina, aunque no era una colonia directa, las guerras modificaron su inserción en la economía global y en la economía local, ¿no? Y además de ello, el surgimiento del neoimperialismo, ¿cómo fue? El neoimperialismo es una nueva forma de dominación que está basada en el control económico y financiero, tecnológico y cultural. Estados Unidos tomó el liderazgo global con una estrategia que incluía préstamos, también incluía inversiones, también incluía tratados sobre el libre comercio y un control de recursos estratégicos. Y las empresas transnacionales y organismos como el FMI o el Banco Mundial se convirtieron en instrumentos claves. Según Beltmeyer, en 2020, el capitalismo global adoptó una lógica extractivista y dependiente en el sur global. Y entonces el neoimperialismo así fue como surgió, más que nada como una forma de dominación que está basada en un control financiero y tecnológico, ¿no? En este caso Estados Unidos ha tomado el liderazgo y trataba sobre el libre comercio, hacía inversiones, hacía tratados y todo ello, ¿no? Y además de ello el impacto en América Latina, ¿cómo fue? En América Latina, que se encuentran los países de Sudamérica o de Latinoamérica, encontramos, ¿no?, que en América Latina se volvió dependiente de exportaciones de materias primas y préstamos internacionales, o sea, se volvió dependiente de Estados Unidos y se volvió dependiente de estos países que lideraban el neoimperialismo. Entonces, las políticas del consenso de Washington promovieron la privatización de servicios públicos, apertura comercial y desregularización. Entonces Estados Unidos intervino en numerosos países para frenar el avance del socialismo, golpes de Estado, apoyo a dictaduras militares. Estas medidas causaron desigualdad, una pobreza estructural y pérdida de soberanía económica. Entonces el impacto en América Latina, más que nada en Latinoamérica, nos volvimos dependientes de las exportaciones de los que nos hacían en Estados Unidos y los préstamos internacionales. Y además Estados Unidos también intervino en numerosos avances, ya sea cuando había mucho lo que es el socialismo en muchos estados, cuando había un golpe de estado y todo ello. Mira, además, un caso peruano, que hay cambios internos tras la guerra, dice que tras la Segunda Guerra Mundial, Perú buscó modernizarse con ayuda extranjera y buscó principalmente Estados Unidos. Entonces, en los años 60 y 70 surgió un modelo de nacionalismo económico bajo gobiernos militares de Velasco Alvarado, con reformas agrarias y nacionalizaciones. Sin embargo, la falta de planificación y la presión externa causaron crisis económicas. En los 90, con Fujimori, adoptó políticas neoliberales, apertura de mercado, lo que eran las privatizaciones y dependencia de capital externo. Nosotros recordamos el presidente de Fujimori, que en los años 90 estuvo estando gobernando Perú, y nos dice que adoptaron políticas neoliberales.
y que también fue dependiente del capital de otros países y la apertura del mercado, y hubieron muchas empresas que se privatizaron. Y además todo ello en Perú, hubo muchos cambios, hubo muchas situaciones que afectaron a cómo era el estilo de vida en Perú y a la política y a la economía, ¿no? En la reconfiguración del orden económico. En el fin del imperialismo europeo coincidió con la consolidación de Estados Unidos como hegemonía global. Y entonces es así como Estados Unidos puso el fin al imperialismo, porque se consolidó, ¿no?, como una hegemonía global, y además con organismos internacionales creados en este periodo como ONU, la FMI y el Banco Mundial, y consolidaron un sistema económico y político centrado en el norte global. Además, en la Guerra Fría, que en América Latina fue vista como zona estratégica para contener el comunismo. Y estas instituciones no solo promovieron el desarrollo, sino también una forma de subordinación al sistema capitalista global. Y entonces así se reconfiguró el orden mundial, que actualmente lo podemos ver, porque hay instituciones que preservan todo lo que es en las Naciones Unidas. Por ejemplo, acá tenemos a la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, que están consolidando un sistema económico y político centrado en todo a nivel mundial. Bueno, el impacto en las dinámicas locales. Políticamente muchos países adoptaron modelos autoritarios o populistas bajo presión externa. Económicamente se consolidó una estructura dependiente, exportación de materias primas, deuda externa y poca industrialización. Socialmente hubo resistencia a estas imposiciones, dando lugar a movimientos sociales indígenas, obreros y campesinos. En Perú, los conflictos armados internos, como el de Sendero Luminoso, que en este caso lo recordamos en los años 80, que era el terrorismo, también puede leerse como consecuencia del modelo excluyente de desarrollo. Y entonces esto puede ser un impacto en las dinámicas de la localidad, que fueron como siendo en consecuencia de lo que sucedía, ¿no? Y además, como podemos ver políticamente, muchos países fueron siendo muy populistas bajo la presión externa. Y además de ello, socialmente hubo muchos movimientos sociales indígenas, de obreros y campesinos. Bueno, en conclusión, o las conclusiones de, en fin, todo este resumen de la exposición, hemos quedado en cuatro conclusiones: que el colapso del imperialismo tradicional dio paso a un modelo más sofisticado y global, que es el neoimperialismo, que en este caso viene siendo lo que anteriormente yo les había comentado. Y la otra conclusión es: América Latina y en especialmente Perú enfrentaron un proceso de transformación forzado marcado por dependencia económica, intervención externa y modelos de desarrollo impuestos. Y para comprender este proceso es clave para entender los desafíos actuales, como es la desigualdad, dependencia tecnológica, lo que son los conflictos sociales y la búsqueda de autonomía. Y la historia no solo explica el pasado, también ilumina los conflictos que hoy en día vivimos. Entonces, esto fue más que nada lo que hablamos sobre los temas que estuvieron relacionados a lo que es del neoimperialismo, el impacto en Perú y todo ello, ¿no? Y aquí podemos ver a las fuentes que hemos consultado para poder sacar toda esta información. Y bueno, sin nada más que estar comentando, le agradezco a usted, profesor, y a todos los que están viendo este video por su atención. Muchas gracias.